Este programa contiene escenas explícitas de capturas. Libia, África del Norte. Uno de los frentes más sangrientos y violentos de la primavera árabe. Su líder, el dictador Muammar el-Gaddafi, fue odiado y temido por muchos de sus ciudadanos. Cuando estos se rebelaron, contrató a mercenarios para acabar con la revolución. Gaddafi tenía una extraña personalidad. Era despiadado, aislado, obstinado y sin duda peligroso. Pero no lo consiguieron. Cuando Gaddafi fue capturado y asesinado, los mercenarios se vieron abandonados. Es aterrador, aterrador. Hay que tener mucha suerte para que no te torturen y te maten. Esta es la historia de lo que ocurre cuando hombres dispuestos a luchar por dinero terminan en el bando perdedor, solos y desamparados, ante un destino aterrador. Es la guerra, es la guerra. Solo queremos vivir. Mercenarios. El reportero Justin Hall ha viajado a Libia para averiguar por qué Gaddafi confió tanto en mercenarios extranjeros y qué les ocurrió después de que este fuera asesinado. Gaddafi tenía mucho dinero. Con tanto dinero se pueden financiar poderosas fuerzas armadas. Conocerá a hombres de los dos bandos de un conflicto que sigue repercutiendo en el África del Norte. Mercenarios de Mali, Níger, el Chad. Y averiguará por qué Gaddafi perdió el poder. Gaddafi se hizo con el poder cuando derrocó al viejo rey Idris. Libia, 1969. Un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas liderado por el entonces capitán Gaddafi tomó el poder con un golpe de estado, sin derramamiento de sangre. Muammar el-Gaddafi dirigió Libia con mano de hierro durante 42 años. Las enormes reservas de petróleo del país le permitieron financiar ambiciosos proyectos nacionales e internacionales. Cuidaba de su familia y amigos con opulentos regalos, pero castigaba brutalmente a cualquiera que se le opusiera. Consolidó a sus aliados en el extranjero, y Libia pronto se convirtió en un estado paria, una base de apoyo y formación para el terrorismo internacional. Llegó incluso a ser objeto de un intento de asesinato por órdenes de Ronald Reagan en 1986. Ayer, miembros de las Fuerzas Aéreas y Navales de los Estados Unidos se dirigieron al régimen ilegal de Libia en la única lengua que el coronel Gaddafi parece entender. Una de sus hijas adoptivas fue presuntamente asesinada y su palacio destruido, pero Gaddafi escapó. A principios del siglo XXI, afectado por sanciones y por los bajos precios del petróleo, Gaddafi prometió reformarse. Tras el 11S, Gaddafi se dio cuenta de que era su momento. Los países occidentales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, tenían de pronto algo en común con Libia. Ambos luchaban contra los yihadistas. Deseosos de proclamar cierto éxito en la guerra contra el terrorismo, líderes occidentales como Tony Blair le tomaron la palabra y comenzaron a cortejarlo. Gaddafi tenía una extraña personalidad. Era despiadado, aislado, obcecado y sin duda peligroso. Se ha dicho que Gaddafi tenía dos caras, ambas desagradables. En 2010, las protestas pacíficas conocidas como la Primavera Árabe estallaron en Oriente Medio y en África del Norte, cuando pueblos que llevaban largo tiempo reprimidos intentaron derrocar a sus corruptos y tiránicos líderes. En tan solo unos meses, los pueblos de Túnez y Egipto consiguieron derrocar a sus dictadores de toda la vida, inspirando a otras poblaciones de Oriente Medio. Cuando irrumpieron las protestas en el este de Libia, Gaddafi estaba decidido a no permitir que se propagaran. Respondió con una violenta retórica, prometiendo destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Con los infieles que intentan reducir nuestro país a cenizas, no tendremos piedad. Las protestas comenzaron en Bengasi. Hombres y mujeres salieron a las calles oponiéndose abiertamente a su tiránico líder, que los denunció como drogadictos y fanáticos. Durante los primeros días de la revolución, en febrero de 2011, la gente salió a la calle en rebelión. Eran protestas pacíficas.
Pero el régimen soltó a los mercenarios. Ahora bien, esos mercenarios eran muy reconocibles porque no solo eran negros, sino que también llevaban unos cascos amarillos. Por eso la gente sabía quiénes eran. Gaddafi contrató a inmigrantes para aplacar las protestas. En su mayoría trabajadores africanos negros. Estos hombres pasaron a conocerse como los gorros amarillos. Inexpertos e indisciplinados, abrían fuego indiscriminadamente contra la multitud. En el caso de Libia, había hombres por ahí sueltos. Mercenarios africanos negros sin ningún tipo de formación. Imagino que pensaron que era una forma fácil de ganar algo de dinero, así que ¿por qué no ir a luchar? Pero en lugar de intimidar a los manifestantes, esto hizo que aumentaran en número. Muchos de ellos ahora armados. Gaddafi desplegó a los mercenarios junto con 3 brigadas de soldados. Una de ellas dirigida por su hijo. El levantamiento se había convertido en toda una insurgencia, con 10.000 personas en las calles, dispuestas a luchar contra el régimen de Gaddafi. Este juró venganza. Millones de ciudadanos avanzaremos para purificar Libia centímetro a centímetro, casa por casa, hogar por hogar, calle por calle, persona por persona, hasta que este país quede limpio de la suciedad y las impurezas. Ante la amenaza de una masacre inminente, la OTAN estableció una zona de exclusión aérea. Impulsados por el apoyo de la OTAN, los insurgentes avanzaron por la ciudad, mientras el ejército de mercenarios de Gaddafi comenzaba a desertar y huir. En Bengasi estalló una multitudinaria celebración cuando los monumentos a Gaddafi fueron derribados. Ahora la ciudad era libre. Durante la batalla murieron 50 mercenarios y 236 fueron capturados. 15 fueron ahorcados delante de los tribunales de Bengasi y uno fue decapitado. Había muchos africanos negros en Libia que trabajaban en hospitales o en la construcción. El racismo está muy presente en Libia. Muchos libios de tez más clara miran a los negros por encima del hombro, ya sean negros libios o de otras partes del continente. El empleo de mercenarios negros por parte de Gaddafi y el racismo latente pronto tendrían consecuencias horripilantes. A medida que se propagaban las historias de los mercenarios, la gente empezaba a acusar a cualquier persona negra de ser mercenario. Los rebeldes consideraban mercenario a cualquier hombre negro, cuando no siempre era el caso. Justo al principio de la revolución en Bengasi se acusó a un africano negro de ser mercenario. ¿Quién sabe si era realmente un mercenario o simplemente uno de los inmigrantes que habían venido a trabajar? Lo colgaron delante del edificio de los tribunales. Fue ahorcado. Lo más impactante fue que la gente lo estaba grabando en sus teléfonos mientras lo abucheaban y gritaban de alegría. A continuación averiguaremos qué le ocurrió a Gaddafi y a sus mercenarios cuando fueron acorralados por los ejércitos rebeldes. Gaddafi había perdido popularidad a medida que su reinado se alargaba desde hacía décadas. Terriblemente paranoico, ya desde antes de la primavera árabe, recurría cada vez más a mercenarios extranjeros que él consideraba apoyo leal. Gaddafi necesitaba una fuerza neutra con la que poder responder a un ataque interno como el que había sufrido por parte de los rebeldes de Bengasi. Necesitaba unidades en las que poder confiar, sin lealtades tribales, que no fueran a conspirar en su contra. Gaddafi sabía que muchos de los pueblos del litoral norte lo despreciaban y lo consideraban inculto por ser beduino. Así que cultivó a los tuareg y a otros libios negros, como por ejemplo a los que vivían en un pueblo llamado Tawarga, a las afueras de Misrata. Les dio ciertos privilegios, recibieron subsidios y muchos de ellos entraron a formar parte del ejército. Gaddafi estaba vinculado a los tuareg, tribus nómadas que viajaban por sus fronteras desde hacía décadas. No perteneciendo a ningún estado,
constituían la fuerza perfecta cuya lealtad podía comprar. A Gaddafi le gustaban los tuareg. Eran buenos combatientes, así que los contrató para que formasen una parte considerable de su ejército y proteger sus flancos meridionales. Si analizamos la razón por la que utilizó a extranjeros, vemos que jugó su baza con mucha cautela. Gaddafi no solo contrató a los tuareg, sino también a mercenarios de ejércitos de países vecinos. Para estos, mayoritariamente africanos negros, la decisión de combatir para Gaddafi tendría terribles consecuencias. Alguien como Gaddafi tiene mucho dinero, mucho petróleo. Su nación es increíblemente rica en petróleo, pero muy pobre en amigos. Así que compró amigos que se traducen en mercenarios y fuerzas armadas prestadas o contratadas de algunas de las naciones africanas del sur. Creo que por mala que sea la causa, siempre es fácil encontrar a unos cuantos tipos dispuestos a luchar. Que sean buenos o malos, ya es otra cosa. Gaddafi había gastado miles de millones de la gran riqueza petrolera de Libia en el armamento y la tecnología más avanzados. Para mantener y operar con este equipamiento, Gaddafi necesitaba empleados especializados. Para este fin contrató a mercenarios del bloque del Este. Gaddafi había comprado toneladas de equipamiento de alta tecnología. Sus fuerzas armadas, navales y aéreas contaban con equipamiento puntero, así que necesitaba que éste se emplease con eficiencia. En otras palabras, contrató a gente para que pilotase sus aviones y a gente experta para arreglarlos. En los últimos años se han visto pilotos ucranianos por toda África y en Libia también, porque la mayoría de mercenarios del África subsahariana no tienen los conocimientos ni la formación para pilotar helicópteros. A mi entender, ya habían realizado vuelos para Gaddafi antes de que se impusiera la zona de exclusión aérea. Creo que utilizó a ucranianos y a otros de Europa del Este porque tenía esta competencia. Si la cantidad de dinero es aceptable, puedes conseguir a gente para cualquier cosa. Estoy seguro de que a algunos de estos europeos les habría tentado la idea de convertirse en mercenarios por más dinero para combatir, si se les hubiera ofrecido. Los rebeldes tuvieron que vérselas con los mercenarios y con una amplia gama de armamento avanzado. Armados únicamente con rifles y con suministros limitados que otros países de la primavera árabe les pasaban de contrabando, los rebeldes se vieron obligados a improvisar. Contaban con armas improvisadas y rehabilitadas a partir de piezas recogidas de los escombros. Su principal activo era una flota de camionetas Toyota, jeeps comerciales dotados de armas. Estos habían sido el principal sustento de los ejércitos rebeldes mal armados durante décadas y pasaron a conocerse como técnicos. Le adhieren un arma como esta especie de cañón antiaéreo, una ametralladora enorme, y lo convierten en un técnico. Es temible, muy móvil. Es una máquina realmente veloz. El término técnico proviene de Somalia, donde las organizaciones pagaban a los locales para protegerlos con subvenciones para la asistencia técnica. En el conflicto Libia-Chad de 1987 se emplearon tantos técnicos en ambos bandos que pasó a conocerse como la Guerra de los Toyota. La batalla en Libia fue librada literalmente por este tipo de vehículo. Son los que empleaban los locales. Todo un ejército de camionetas Hilux con hombres valientes y armas pesadas que se dirigían hacia un batallón de mercenarios con la convicción de detenerlos, aunque les costara la vida. Los rebeldes tenían algo más a su favor. No luchaban solo por dinero. Luchaban por sus propias vidas y por su patria. Sabían perfectamente de lo que Gaddafi era capaz y que la rendición no tenía cabida. Tras la victoria rebelde en Bengasi, estaban dispuestos a seguir con la revolución. Su siguiente objetivo fue Zawiya. Tomarla significaba acercar a Gaddafi y cortar una ruta de suministro esencial. Zawiya era importante porque tenía una refinería de petróleo y un puerto. Por lo que yo sé, la refinería se mantenía activa. Pero en mi opinión, lo importante no era tanto Zawiya en sí misma, sino que el espacio en que Gaddafi y su gente se movían se estaba reduciendo cada vez más y más.
Y por supuesto, un punto clave fue el bombardeo de la OTAN. No me cabe duda de que ese fue el principio del fin del régimen de Gaddafi. Al igual que Benghazi, Zawiya cayó rápidamente en manos de los rebeldes, mientras los soldados reclutados por el gobierno desertaban y huían. Pero Gaddafi no se rendiría tan fácilmente, y la ciudad sería testigo de algunos de los combates más sangrientos de la revolución. Lanzaron una contraofensiva, asediando Zawiya con las fuerzas armadas del gobierno, los mercenarios y los francotiradores. Los insurgentes se reunieron en una mezquita realizando una sentada en protesta contra el gobierno. Las fuerzas de Gaddafi abrieron fuego con cañones antiaéreos. Justin se entrevista con algunos de los hombres que estaban allí. Todos los revolucionarios estaban en el interior de la mezquita. La estaban protegiendo. Gaddafi intentaba poner fin a la revolución y para hacerlo tenía que destruir la mezquita porque es donde se hallaban los insurgentes. Seguramente, los leales a Gaddafi eran seguidores del Islam y por ello la destrucción de un templo sagrado debió parecerles un insulto. Acataban las órdenes del general Gaddafi, de su líder. Algunos accedieron a hacerlo y otros se negaron, desertando. Algunos de los que formaban parte de su ejército simplemente temían a su líder y su poder. Por eso lo hicieron. Por eso cumplieron sus órdenes y bombardearon la mezquita por miedo a negarse. La ciudad fue el escenario de crudos combates durante días, en los que el control pasaba de los rebeldes a los gadafistas y sus mercenarios y viceversa, y así sucesivamente. Cuando los rebeldes entraron en la ciudad por segunda vez, se encontraron con un nuevo problema. Gaddafi había traído a francotiradores mercenarios. He oído que había un francotirador en una de las esquinas de la plaza. El francotirador estaba en ese edificio de ahí detrás. Lo que ves ahí era el Hotel Jawara. Después de liberar Libia, conseguimos capturar a ese francotirador. Tenía doble nacionalidad. Era libio y tunecino. Así solían acabar los mercenarios. Desesperado, Gaddafi les ofrecía todo lo que podía. A los mercenarios solo les interesaba el dinero. No combatían por otras razones. El régimen también les prometía casas y la nacionalidad libia. Si no tienen la nacionalidad libia, no tienen derecho a vivir en nuestro país. Pero este no es su país natal. Nosotros luchamos por nuestra patria. Esta es nuestra lucha. Luchamos por nuestro país y nuestros hogares. Justin visita a una familia que conoce bien el potencial de un francotirador mercenario bien entrenado y el orgullo de tener a un hijo mártir. Aquí está nuestro hijo. Este es su primo. Se llama Ahmed y fue asesinado por un francotirador del Chad. Un francotirador mercenario. Me invade una mezcla de sentimientos. Es una mezcla de sensaciones. Son sentimientos contradictorios, difíciles de asimilar para cualquiera. Siento una gran conmoción, pero también siento alegría. Estoy orgullosa de tener un hijo mártir. Es muy difícil de explicar. Siento orgullo y alegría mezclados con mucho dolor. Mucho dolor. Este es mi hijo. Junto con otros mártires que participaron en la revolución, la mayoría fueron asesinados. Mi hijo es este de aquí. A pesar de estas bajas y de las increíbles fuerzas armadas de Gaddafi, los rebeldes lograron expulsar de Zawiya a los leales. No solo habían conseguido otra victoria decisiva, sino que también habían cortado la fuente de riqueza de Gaddafi. Aunque la revolución comenzaba a acorralarlo, Gaddafi volvió a aparecer en la televisión estatal, furioso y desafiante. Habiendo tomado Zawiya, el siguiente objetivo de los rebeldes era Trípoli.
A continuación veremos qué ocurre cuando Gaddafi se ve rodeado por las milicias rebeldes, mientras intenta desesperadamente mantener su último baluarte, Trípoli. Mientras los rebeldes se hacían con Bengasi, Zawiya y otras ciudades importantes, Gaddafi y sus tropas se iban viendo acorralados en la capital libia, Trípoli. El 20 de agosto los rebeldes lanzaron la Operación Sirena, la lucha por Trípoli. Justin va hasta allí para hablar con los soldados rebeldes que se enfrentaron a Gaddafi y ver qué fue de su ejército y de los mercenarios que había contratado en un intento desesperado por conservar el poder. Hadi, mi contacto aquí, me ha concertado una entrevista con uno de los rebeldes que lucharon en la batalla de Trípoli. Estoy deseando saber cómo era combatir contra una fuerza tan poderosa, contra los mercenarios y los gadafistas. Estamos a las afueras de la ciudad. Aquí es donde tuvieron lugar algunos de los combates más crudos. A medida que los rebeldes se acercaban a Trípoli, despejaban los pueblos de los alrededores calle por calle. Mohad, este es Shaban, él es Justin. Él y Justin conducen hacia el este por una de las carreteras que une el desierto con Trípoli. Había 4 de estas, y los rebeldes tuvieron que tomarlas antes de poder intentar hacerse con la capital. En esta batalla hubo 4 frentes. Nosotros estábamos en uno de ellos. Era un frente de vital importancia, el Frente Sur, que tenía como misión vigilar el aeropuerto de la ciudad para que Gaddafi y sus hombres no pudieran emplearlo para huir. Por lo que sabemos, no era solo el ejército gadafista, sino también los mercenarios internacionales. Así es. Nuestro grupo capturó a un francotirador ruso en el aeropuerto. Era un francotirador ruso. Y mientras que los mercenarios combatían por dinero, la motivación de los rebeldes era mucho más poderosa. La principal motivación era el martirio. Es algo que nosotros, los musulmanes, buscamos. Para nosotros es más importante que el dinero. La segunda razón es que combatíamos contra la injusticia. Esos 2 motivos son los que me llevaron a luchar sin dudar ni un solo momento. Gaddafi sabía que este era el último juego, pero sus hombres contratados, que no eran más que máquinas de disparar, ¿cuánto tiempo resistirían combatiendo? Decenas de soldados de su propio ejército ya habían desertado o cambiado de bando. Háblame de la batalla. ¿Qué era realmente importante en este área? Era el punto de reagrupamiento de los rebeldes y el punto de partida para tomar Trípoli. Era el punto inicial para liberar la capital del poder de Gaddafi y de sus mercenarios de Mali, Níger y el Chad. ¿Luchaste contra los mercenarios? ¿Los conociste? Los francotiradores eran rusos. Estaban en los altos tejados del aeropuerto. Esos francotiradores mataron a muchos de nuestros amigos y familia. Les tendían emboscadas desde los tejados. Nos daba miedo lo que pudiera pasarles a nuestras familias en Trípoli. Corrían peligro por la presencia de los mercenarios. Gaddafi solía animarlos a violar a las mujeres y nosotros temíamos por nuestras familias. Temíamos por nuestras mujeres. ¿Qué opinión te merecen estos mercenarios que solo luchaban por dinero? No tienen una meta real. Solo combaten por dinero. No son tan valientes como nosotros. Nosotros peleamos por la libertad. Lo que resultó evidente fue que no le debían una gran lealtad al régimen de Gaddafi. Por eso, cuando las cosas empezaron a ponerse feas, no estuvieron dispuestos a luchar hasta el final. Todos los que estaban en el campo de batalla estaban allí porque tenían un compromiso apasionado con estar allí. Cuando tienes un compromiso tan grande y un AK-47, te conviertes en alguien muy peligroso. Es la esencia de los mercenarios. Ellos combaten por dinero, es su trabajo, pero nadie quiere morir trabajando. Y con bastante frecuencia, a no ser que fueran muy incompetentes, al final intentaban escapar. Si eres un fanático con un AK-47 y unas cuantas granadas, no quieres salir corriendo. Tu objetivo es matar a tantos como puedas y luego matarte a ti mismo.
Tienes un contrato y un jefe. Es como cualquier otro trabajo. Tienes un precio. Y como en cualquier otro trabajo, llega un momento en que piensas, haré esto, pero no me expondré a tanto peligro. Pero cuando eres un rebelde y vives ahí, es tu ciudad la que están bombardeando. Gaddafi estaba complicando las reglas del juego. No olvidemos que emitió aquel mensaje por radio diciendo, iremos a por vosotros esta noche, iremos a por vosotros e irrumpiremos en vuestros hogares. Eso fue un ultimátum. El bando de los rebeldes en aquel momento no tenía más opción que luchar. No tenían la posibilidad de plantarse. No tenían un sueldo ni un contrato. Hay que luchar hasta la muerte y ese es un lenguaje que los mercenarios no conocen. En la capital de Libia, Trípoli, Justin Hall sigue el camino que tomaron los rebeldes para recuperar su país de las manos del coronel Gaddafi. El 22 de agosto, tras 6 meses de guerra civil, la ciudad casi había caído. Esa victoria supondría un golpe decisivo. Trípoli era la sede del poder de Gaddafi, y todos sabían que cuando Trípoli cayera, todo estaría perdido. Era como Berlín para Hitler. Gaddafi sabía que debía defender Trípoli, y que el día en que sus fuerzas armadas no consiguieran hacerlo, el juego habría terminado. Durante 3 días las fuerzas rebeldes combatieron para entrar en Trípoli, acorralando a Gaddafi y a sus soldados en el último objetivo, el palacio de Bab el-Asisia, residencia, fortaleza y centro de operaciones de Gaddafi. Las calles de los alrededores evidencian lo salvaje que fue la batalla. Estaba tan bien defendido que los rebeldes pensaban que Gaddafi estaba en su interior. Háblame de este palacio. Es Bab el-Asisia, la residencia de Gaddafi, y desde donde dirigía sus operaciones día a día. Bab el-Asisia es un enorme complejo de una extensión de 6 kilómetros cuadrados. Mitad lujoso palacio, mitad cuarteles militares, se trata del bastión del dictador por excelencia. Pero también tenía otra función. También servía como centro neurálgico de su gobierno personalizado. Tenía un búnker subterráneo a prueba de bombas que constituía la oficina de inteligencia del líder. Los rebeldes se enfrentaron a tiroteos intensos y constantes, teniendo que superar muro tras muro y valla tras valla. Bab el-Asisia había sido reforzado sistemáticamente con el paso de los años por un Gaddafi paranoico. Los rebeldes arriesgaban sus vidas, pero sin pensar en cobrar un solo dólar. Nadie cobraba. Lo hacían por la libertad, lo cual creo que les daba una ventaja tangible. Cuando luchas por tu vida, estás dispuesto a arriesgarlo todo, que fue precisamente lo que hicieron los rebeldes. Entre tanto, los mercenarios iban desvaneciéndose en la distancia. La balanza se inclinaba a favor de los rebeldes y parecía que nada podía detenerlos. Creo que el momento en que los libios supieron que se había terminado fue cuando los rebeldes llegaron a la Estatua Dorada, el puño dorado agarrando el caza estadounidense. Se subieron a él e izaron su bandera. Lloraron y gritaron. Hicieron fotografías. Todos se hicieron fotos unos a otros con sus teléfonos móviles. Fue una revolución moderna. Habían ganado. Destruido y saqueado de sus tesoros, Bab el-Asisia es un lugar al que los libios guardan tanto desdén que se ha convertido en el vertedero local. Esto es lo que queda del palacio de Gaddafi, Bab el-Asisia. Para poder asumir el control, los rebeldes tuvieron que tomar el palacio. Un increíble blanco fortificado con un perímetro de 6 kilómetros. En cierto modo, representa todo lo que estaba mal para los libios. Con Trípoli en sus manos, los rebeldes comenzaron a eliminar de la capital los iconos del régimen de Gaddafi. ¿Qué era esto, Javi? Esta era la casa de Gaddafi. Habiéndola destruido, los rebeldes habían conseguido su objetivo. Pero aún no habían encontrado a Gaddafi. Bab el-Asisia contaba con toda una red de túneles secretos. Una vez más, Gaddafi se había escabullido. Registraron todo el palacio. Pero Gaddafi no estaba aquí. De alguna forma había escapado.
Hay gente que dice que lo vieron con su pistola de oro meterse en su carrito de golf. También había túneles secretos por los que pudo haber salido al exterior, pero aquí no estaba. En un primer momento condujo dirección sur, hacia el desierto, y luego fue visto en Sirte. Gaddafi había huido a su ciudad natal, Sirte. Así que los rebeldes se lanzaron en su busca. La gente lo sitió en Sirte. Al oeste estaba el ejército de Misrata. La gente quería persuadirlo para que se fuera. Creo que pretendían que se dirigiera hacia el sur, hacia Níger. Alguien vio su convoy saliendo de Sirte. Las camionetas fueron bombardeadas por los aviones de la OTAN, que destruyeron la mayoría de los vehículos. Sabemos que fue tiroteado, que salió de su coche y que se escondió en un tubo de drenaje, donde lo halló el ejército de Misrata. Un ataque con granadas le causó heridas en la cabeza antes de que fuera arrastrado, golpeado y humillado. Estas imágenes fueron transmitidas en todo el mundo. Gaddafi estaba muerto y los rebeldes se harían con el poder. ¿Pero qué les ocurriría a los mercenarios que había contratado? Ahora estaban solos, en un país extranjero y sin ningún apoyo. Soy libio como tú. En Trípoli, con Gaddafi muerto, los rebeldes van casa por casa en busca de leales restantes y de presuntos mercenarios. Sin ningún tipo de política para los prisioneros, cada ejército fue libre de aplicar la justicia a su antojo. Sin el dirigente del régimen, las recriminaciones repercutirían a los rangos del ejército lealista. Aterrador. Aterrador. Tenías que tener mucha suerte para no ser torturado y asesinado. Ahí radica la diferencia entre ser mercenario o soldado con una insignia. Porque este último pasará a ser prisionero de guerra y con suerte recibirá un trato aceptable. Mientras que un mercenario capturado por el bando enemigo tendrá serios problemas. Lo normal era que los matasen después de torturarlos. A continuación, veremos qué ocurre cuando los mercenarios se encuentran en el bando perdedor. Sin Gaddafi, los mercenarios que había contratado se vieron en un terrible aprieto. Solos, abandonados y odiados por los nuevos dirigentes del país, parecían condenados. Sin duda alguna, muchos estaban allí cuando Trípoli cayó. Algunos fueron asesinados o capturados, pero muchos de ellos, como no debían una lealtad intrínseca a Gaddafi, intentaron huir y algunos lo consiguieron. Cuando el desenlace ya estaba cerca y estaba claro que serían derrotados, a un amigo mío lo llamaron por teléfono en medio de la noche. A este piloto le suplicaron, varios tipos le suplicaron que fuese a rescatarlos, porque estaban pasando por un infierno. Le ofrecieron mucho dinero diciéndole, te daremos mucha pasta si vienes a por nosotros, pero tienes que sacarnos de aquí. Y así lo hizo. Estas imágenes muestran la estampida desesperada hacia las fronteras de Túnez, el Chad, Níger y Sudán. Los mercenarios del Chad, que constituían un grupo considerable, sin duda, decidieron retirarse hacia el sur. Cuando Trípoli cayó, un grupo se puso en marcha desde el norte de Libia hacia la ruta meridional de Seba, donde muchos se quedaron atrapados durante largo tiempo. ¿Se trataba de trabajadores inmigrantes que intentaban volver a su país? ¿O eran mercenarios del Chad, como nos inclinamos a pensar, que regresaban a su hogar? ¿Cómo demonios pueden diferenciarse? Los que no pudieron huir no tenían más opción que intentar camuflarse entre las multitudes de inmigrantes que querían volver a sus hogares.
Cuando los mercenarios se quitaron los uniformes e intentaron mezclarse con la población civil, esto supuso un gran problema para el ejército que intentaba capturarlos. Los rebeldes empezaron a detener a los que creían que habían apoyado a Gaddafi. Pero había casi 2 millones de trabajadores negros africanos en Libia, y de la noche a la mañana todos eran sospechosos de ser mercenarios. Los que eran capturados intentaban desesperadamente demostrar su inocencia. Creo que los riesgos de ser mercenario, o sencillamente ser sospechoso, se evidenciaron con lo que ocurrió en Libia. Había un grupo de africanos subsaharianos, no demasiado numeroso, que había luchado en nombre del régimen de Gaddafi. Algunos estaban en campos de entrenamiento de Libia. Eran miembros de varios grupos guerrilleros que habían acabado en Libia, pero eran los que habían sido reclutados cuando la revolución comenzó. El régimen los había utilizado para suplir sus propias fuerzas armadas. El problema era que había muchos inmigrantes en aquel momento. Del Chad y Níger había llegado una gran multitud de trabajadores inmigrantes y también había un grupo de libios negros. ¿Cómo podía saberse si un hombre vestido de paisano era un exmercenario o un antiguo trabajador de una de las empresas petroleras que había? Los militares rebeldes eran libres de hacer justicia, y una oscura sombra se cernía sobre el destino de los prisioneros. ¡Esto es lo que nos ha dejado Gaddafi! Vine a Níger para trabajar, no conozco a Gaddafi. Estos hombres negros capturados mientras escapaban hacia la frontera tienen muy poca esperanza de tener un juicio justo. Los rebeldes no necesitaban muchas pruebas para condenarlos como mercenarios. Si tenían varias armas y alijos de oro, su destino ya estaba escrito. A los blancos de Europa del Este que habían permanecido en Libia en un primer momento no les esperaba un futuro mejor. Los mercenarios del bloque oriental que apoyaban a las tropas de Gaddafi eran numerosos en las milicias. ¿De dónde eres? De Serbia. ¿Hace cuánto que estás aquí? 15 años. ¿Por qué viniste? Por trabajo. A estos serbios capturados mientras huían de Libia les será muy difícil conseguir un juicio objetivo. ¿Ves las noticias? Sí, a veces, pero... ¿Sabes que Libia lleva 6 meses en guerra? Sí. ¿Y aún así viniste a Libia para trabajar de peón? Nos dijeron que no pasaba nada. Entonces no te han capturado por ser francotirador. No. El hecho de que mercenarios blancos trabajasen para Gaddafi suscitó un gran interés en los medios de comunicación, lo que finalmente contribuiría a su liberación. Pero los miles de negros africanos que seguían defendiendo su inocencia no tendrían tanta suerte. Justin ha conseguido acceso exclusivo para entrevistar a uno de los presuntos mercenarios, un hombre en una situación desesperada. Muy bien. Acabamos de llegar a una de las muchas cárceles de Libia donde se encuentran los mercenarios capturados durante la revolución. Hola. Estoy aquí para entender qué lleva a hombres extranjeros a combatir por dinero. ¿Combatiste en la guerra? Vale. Mira. Muchos hombres vinieron de fuera, de otros países, para combatir aquí. Entonces hubo una gran variedad de hombres que se unió a las Fuerzas Armadas, gente de distintos países. Sí. ¿De qué países? Del Chad, de Sudán, Egipto, Somalia. ¿Cobraste dinero por hacer lo que hacías, por combatir? Es una guerra. Es la guerra. Tienen poder. ¿Sabes a qué me refiero? Tienen armas y muchas cosas. Combaten y asesinan. Tú solo quieres vivir tu vida, vivir con tu familia,
Quieres trabajar. No es que quieras combatir ni hacer nada malo, no. Solo quieres vivir. Sabemos que en los últimos momentos de la revolución, Gaddafi se gastó mucho dinero contratando a soldados para su poderoso ejército. De eso, yo no sé nada. A los que venís de distintos países, ¿qué os motiva a venir aquí para librar la batalla de otros? Yo no vine aquí, nací aquí. ¿Naciste aquí? Sí, en la ciudad de Zawiya. Vale, de acuerdo. ¿Cuáles son los cargos de los que se te acusa? Me preguntan si tenía un arma, si robé, si maté o si combatí. ¿Cuánto tiempo te queda aquí? ¿De cuánto es tu sentencia? No lo sé. Nadie lo sabe. No sabe. ¿Has tenido un juicio en el que se te haya emitido una sentencia o estás esperando a ser juzgado? Estoy esperando. ¿Esperando? Sí. ¿Y llevas esperando 9 meses? Puede. Puede que 9 años. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Buena suerte. Este hombre no tiene pinta de ser un mercenario de alto rango. Ni tiene mucho que ver con nuestro concepto general de mercenario. Solo es un chiquillo bastante asustado, pero está acusado de ser mercenario. Evidentemente, no va a decir que lo es. Pero al fin y al cabo, todos los detenidos de esa zona, del Chad, de Somalia y de muchas otras partes de África, al igual que los contratados europeos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, combaten todos por dinero. ¿Pero merece la pena? ¿Realmente merece la pena? Los mercenarios en Libia combatieron en primer lugar porque pensaban que Gaddafi ganaría. Eso era todo lo que sabían, pero con el tiempo se dieron cuenta de que estaban en el bando de los perdedores. Así que comenzaron a rendirse. Creo que algunos se plantearon si cobrarían, porque luchando en el bando perdedor, evidentemente no les iban a pagar. ¿Qué sentido tenía? A pesar de los miles de millones que el coronel Gaddafi invirtió en mantener su poder, la revolución había triunfado. Cerca de 8.000 hombres están encarcelados en Libia por el gobierno y las fuerzas militares, muchos de ellos acusados de ser mercenarios. Esos hombres siguen apresados, encarcelados en condiciones pésimas. Algunos incluso son torturados. Y no sabemos cómo ni cuándo serán liberados. Algo que ensombrece mucho la revolución libia. Para los Tuareg, mercenarios sin nacionalidad que también combatieron para Gaddafi, este fue tan solo el principio. De vuelta en el norte de Mali, empuñaron las armas en busca de su propio país. Finalmente, el ejército francés desplegaría su legión extranjera para estabilizar la situación. El resultado de los 6 meses de la guerra civil libia se sufriría durante años. Tras la desaparición de Gaddafi, se ha instaurado un vacío de poder y al pueblo libio le queda un largo camino para conseguir el gobierno que anhela. En una perdurable anarquía, los arsenales de armas de Libia fluyen por sus fronteras, alimentando nuevas guerras y generando más trabajo para futuros mercenarios, deseosos de combatir contra cualquiera, en cualquier lugar, por dinero.